Una vez que hemos terminado la cinemática de primero de bachillerato, vamos a iniciar ahora una serie de vídeos correspondientes al bloque de dinámica. Como en el caso de cinemática, pues no se trata de seguir a rajatabla el temario de primero de bachillerato, puesto que hay cosas que son más fáciles. Nos vamos a dedicar directamente a las partes más específicas de primero, que dan más ejercicios y, bueno, por tanto, más problemas, ¿eh? Me refiero pues a partes como los choques o como los planos inclinados, con rozamiento y sin rozamiento, tensiones en hilos y poleas, ángulo de peralte, etc. Vamos a ver en este tema lo correspondiente al impulso mecánico y al principio de conservación de la cantidad de movimiento. Es un tema con bastantes aplicaciones. Hablamos del retroceso de las armas de fuego, hablamos de los sistemas de propulsión machorro, de las colisiones perfectamente elásticas o de los choques inelásticos. Explicaremos cada una de estas tres partes y luego haremos ejercicios y así sucesivamente. Vamos allá. Para poder llegar a establecer o definir este principio de conservación de la cantidad de movimiento, tenemos que definir antes otras cantidades, otras magnitudes. Como son el impulso, representado por la letra I, es una magnitud vectorial, por eso lleva arriba el vectorcito, y la cantidad de movimiento. En unos libros se representa como C y en otros como P. Como es más habitual ponerlo como P, así lo indico yo también. Es una magnitud vectorial. El impulso, pues, es una magnitud necesaria para poder definir el efecto de una fuerza con el tiempo. Es el producto de la fuerza por el tiempo. Mientras que la cantidad de movimiento es el producto de la masa por la velocidad. Si desarrollamos la definición de fuerza, que es masa por aceleración, y a su vez ponemos la definición de aceleración como velocidad final menos la inicial partido por el tiempo, vemos cómo el tiempo se nos va y lo que nos queda es la expresión masa por velocidad final menos velocidad inicial. Como resulta que al desarrollar el paréntesis nos queda masa por velocidad y esto hemos definido como cantidad de movimiento, lo que vemos aquí es que el impulso mecánico, que así se llama, es igual a la variación de la cantidad de movimiento. O lo que es lo mismo, a la cantidad de movimiento final menos la cantidad de movimiento inicial. Esta es la teoría del impulso mecánico. ¿Qué ocurre cuando la fuerza es cero? Mejor dicho, el conjunto de las fuerzas exteriores es cero. Pues hablamos de un sistema aislado. En este sistema aislado, la suma de las fuerzas exteriores es cero y, por tanto, cero será igual a la variación de la cantidad de movimiento y la cantidad de movimiento final será igual que la cantidad de movimiento inicial. En un sistema aislado, por tanto, la cantidad de movimiento se conserva, es decir, permanece constante. Vamos a ver algunos ejemplos, empezando por los sistemas de propulsión a chorro. Hablamos, por ejemplo, pues, de cómo se impulsa un cohete o cómo se impulsa un avión a reacción, no de hélice, sino de un avión a reacción. El cohete o el avión a reacción, cuando inicia la ignición de los gases, el sistema a partir de ese instante se considera aislado, no hay una fuerza exterior que actúe. Hombre, siempre va a haber una fuerza primera, ¿verdad? El motor primero, ¿verdad? Que dice la filosofía. Pero consideramos el instante a partir del cual el piloto ya le ha dado el botón, ¿no? O los técnicos, en este caso, de la NASA o quien sea, ¿no? Entonces, a partir de ese momento, el sistema evoluciona solo. Se queman los gases, salen los gases por un lado, y como consecuencia del principio de acción y reacción, el cohete se impulsa en la misma dirección y en sentido contrario. Si llamamos m sub c a la masa del cohete, v sub c a su velocidad, y ponemos el subíndice g para los gases, tanto en su masa como en su velocidad, como hemos dicho, es un sistema que las fuerzas exteriores son cero, entonces, antes de la ignición, los gases y el cohete están en reposo. Por tanto, al multiplicar masa por velocidad,
la cantidad de movimiento inicial va a ser 0, porque la masa antes de los gases y del cohete, antes de la ignición, es 0. Después de la ignición, la cantidad de movimiento será la cantidad de movimiento correspondiente al cohete, masa por velocidad, más la cantidad de movimiento correspondiente a los gases, masa por velocidad. Si igualamos, según el principio de conservación de la cantidad de movimiento, la cantidad de movimiento antes, que es 0, y la de después del proceso, si despejamos de aquí la velocidad de los gases, vemos cómo tiene velocidad opuesta a la velocidad del cohete. O el cohete en sentido opuesto a la velocidad de los gases. En el sistema de propulsión a chorro, como veremos también en el retroceso de armas de fuego, la velocidad del cohete va a depender de la velocidad de los gases, pero también de las masas de los gases que expulse y de la masa del cohete. Vamos a ver estos dos ejercicios, uno correspondiente al sistema de propulsión a chorro y otro de retroceso de armas de fuego, que utilizan el mismo fundamento, el mismo principio. Cuando leemos el enunciado, vemos que se trata de un cohete, de unos gases de combustión, es un sistema de propulsión a chorro. Entonces, se trata de aplicar el principio de conservación de la cantidad de movimiento. Hemos visto que el impulso mecánico, que es una magnitud vectorial que representa la fuerza por el tiempo, es igual a la cantidad de movimiento final menos la cantidad de movimiento inicial. Si, como en este caso, es un sistema aislado porque la suma de las fuerzas exteriores, este sumatorio, vale 0, entonces, como vemos, podemos aplicar el principio de conservación de la cantidad de movimiento. Es decir, la cantidad de movimiento final es igual a la cantidad de movimiento inicial. La cantidad de movimiento se conserva. Vamos, por tanto, a aplicar este principio en este caso. Antes del proceso, la cantidad de movimiento, que es m por v sub 0, será 0. ¿Por qué? Porque tanto la velocidad de los gases como la velocidad del cohete es 0. Entonces, aunque multipliquemos la masa de los gases por su velocidad y la masa del cohete por su velocidad, el resultado va a ser 0. Y después, pues después del suceso, la cantidad de movimiento será la suma de las cantidades de movimiento de cada una de las partes del sistema. En este caso, la masa del gas, que son 700.000 kilos, por la velocidad del gas, más la masa del cohete, 50.000 kilos, por la velocidad del cohete, que serán 2.500 entre 3,6. ¿Cómo se produce una conservación de esta cantidad de movimiento? La cantidad de movimiento antes será 0, antes, y será igual que la cantidad de movimiento final, 700.000 por la velocidad de los gases, más 50.000 por la velocidad del cohete, que pasado a kilómetros por hora, pues estos 2.000, metros por segundo, pasado a kilómetros por hora, nos da 694,44 metros por segundo. Si despejamos, entonces, vemos cómo la velocidad de los gases nos va a dar con sentido opuesto, es decir, con signo negativo, a la velocidad del cohete. Los gases irán hacia abajo y el cohete se impulsa hacia arriba. Nos da una velocidad de gases de 0,25
625 metros partido por segundo, que corresponde a una velocidad, para hacernos una idea, no hay que pasarlo a kilómetros por hora, pero por hacernos una idea, lógicamente tiene que ser más lento, ¿verdad? Porque son los gases. Gracias a una velocidad de 2,25, jugando con las masas de gases y de cohete, logramos impulsarlo a muchísima más velocidad, ¿vale? Bien, vamos a por el segundo ejercicio. Es otro ejemplo más de estos sistemas, como el de propulsión a chorro, en el que la cantidad de movimiento inicial es 0 y la final es distinta de 0. Este es un sistema aislado y, por tanto, si consideramos el suceso antes de darle tú al gatillo y después de darle tú al gatillo, la cantidad de movimiento sería la masa de la escopeta por la velocidad de la escopeta más la masa de la bala o del balín por la velocidad del balín. Como la escopeta y el balín inicialmente están en reposo, su cantidad de movimiento inicial vale 0. Podemos decir, mis alumnos aquí me dicen, y bueno, esto no es un sistema aislado, porque para que se produzca la conservación de la cantidad de movimiento, la suma de las fuerzas exteriores tiene que valer 0. De esta manera no hay variación de la cantidad de movimiento. Y la cantidad de movimiento final y la inicial se igualan. Pero ¿es un sistema aislado este? Hay que darle con el dedo al gatillo. Sí, pero consideramos el instante inmediatamente posterior a ese suceso. Tú le das al gatillo, pero a partir de ahí el sistema evoluciona por sí mismo. El gatillo le da al percutor, el percutor a la sustancia que provoca la primera ignición, sale la bala, todo eso ocurre ya por sí solo. Tú no vas allí a darle a la bala un empujón, ¿vale? Entonces, inicialmente, cantidad de movimiento vale 0. Y después, pues también será la masa de la escopeta por la velocidad de la escopeta, vectorial, claro, más la masa del proyectil, de la bala, por la velocidad de la bala. Pero ahora no vale 0, porque tendríamos masa de la escopeta, 1,2 kilos. Velocidad de la escopeta, esta es la que me piden, que va a ser de retroceso, porque va a tener sentido contrario. Masa del proyectil, hay que pasarlo a kilos, ¿verdad? Sistema internacional, 0,015. Velocidad, 150. Entonces, la cantidad de movimiento antes del suceso igual a la cantidad de movimiento después. Por eso, al despejar, como ocurría en el caso del retroceso, la velocidad va a ser negativa, es decir, va a tener sentido contrario a la velocidad de la bala. Si la bala sale hacia la derecha, la culata te da en el hombro, justamente hacia la izquierda, en sentido contrario, y notas ese retroceso. Este retroceso, como veis, va a depender de la masa y de la velocidad. Por tanto, ese retroceso será mucho mayor cuanto mayores sean los proyectiles y mayor sea la velocidad. Vemos que, desgraciadamente, ahora lo estamos viendo, ¿verdad? Más que cuando se dispara un cañón, pues el cañón llega incluso a levantarse si no le ponen detrás para que se sujete, ¿verdad? Esta velocidad de retroceso es de 0,625 metros por segundo. Es un arma muy pequeñita y, bueno, por hacernos una idea, vemos también en kilómetros por hora esta velocidad. En este segundo bloque de aplicaciones del principio de conservación de la cantidad de movimiento, vamos a ver los choques perfectamente elásticos. Esto no quiere decir que las bolas que van a chocar aquí, en este ejemplo, tengan propiedades elásticas. No, lo que quiere decir es que no se pierde nada de la energía cinética inicial. No hay deformaciones, ¿vale? Las masas son iguales antes y después del choque y no se pierde velocidad por efecto de las deformaciones. Por tanto, simplemente hay un intercambio de velocidades, pero no hay una pérdida de energía en forma de deformación. Vemos un primer caso en el cual viene una primera masa con una velocidad
y la segunda está en reposo. Chocan y después del choque cada una irán por su lado. Tenemos que estudiar, puesto que esto es un sistema aislado, se cumple el principio de conservación de la cantidad de movimiento y tenemos que estudiar la cantidad de movimiento antes del choque y la cantidad de movimiento después del choque. Con un criterio de signos claro, vamos a poner que todo lo que va hacia la derecha, puesto que es el sistema positivo del eje de las X, va a ser positivo. Y lo que se mueve hacia la izquierda, en el sentido negativo del eje de las X, del eje horizontal, pues va a ser negativo. Podemos estudiar también el caso de dos bolas que vienen, pues dos bolas de billar, por ejemplo, que vienen enfrentadas. Ponemos bolas de billar como ejemplo porque sabemos que no son de goma, ¿verdad? Precisamente no son elásticas. Y por eso el choque lo llamamos elástico, porque hay un intercambio total de velocidad, no se pierde velocidad. Viene la primera bola, choca con la segunda, estudiamos la cantidad de movimiento antes del choque, chocarán, habrá un intercambio de impulsos mecánicos, de velocidades, y después tenemos que estudiar también la conservación de la cantidad de movimiento, igualar la cantidad de movimiento antes del suceso y después del suceso. En general, cantidad de movimiento antes del choque, la masa de la velocidad 1 por su velocidad inicial. Si está en reposo, diremos que es 0 en el 2, y si no está en reposo, pues la que traiga. Aquí no vamos a poner los signos negativos, porque si no, multiplicaríamos 2 veces por menos. Ponemos positivo, y cuando corresponda poner una velocidad negativa, porque va en sentido contrario, porque va hacia la izquierda, como en este caso de v sub 0,2, pues lo pondremos negativo con el valor que corresponda. Cantidad de movimiento antes del suceso, del choque, cantidad de movimiento después del choque. Y a partir de aquí calcularemos la velocidad que me pida. Esto en el eje horizontal, pero también puede producirse un choque, muy habitualmente, de manera que se forme un cierto ángulo, con la dirección que traía original. En este caso, aplicaremos el principio de conservación de la cantidad de movimiento en cada uno de los ejes. Descompondremos estas velocidades en v sub x y v sub y, con los ángulos correspondientes, y diremos, en el eje x, cantidad de movimiento antes del choque igual a cantidad de movimiento después del choque. En el eje y, cantidad de movimiento antes del choque igual a cantidad de movimiento después del choque. Bueno, mucho choque, mucha colisión, lo mejor es hacer ejercicios. Y he elegido 2 ejercicios que precisamente forman un ángulo, que es lo que más problemas nos puede dar. Si sabemos hacer este que forma un ángulo, pues el otro que es horizontal, pues mucho más fácil. Es un choque entre 2 bolas de billar. Sabemos que esas bolas no se van a deformar y no nos habla de deformación, por tanto es un choque perfectamente elástico. Es un choque que inicialmente la segunda bola está en reposo y que después avanzan formando un ángulo. No nos dicen cuál es ese ángulo, pero nos dan las componentes x e y. Por tanto, podemos sacarlas perfectamente. Como es un sistema en el que después de darle con el taco de billar las bolas evolucionan por sí mismo, es un sistema aislado. Y entonces, la cantidad de movimiento final será igual que la cantidad de movimiento inicial. Pero como forma un ángulo, tenemos que aplicarlo en cada uno de los ejes. Esto es lo que sucede antes del choque, esto es lo que sucede después. Pero vamos a ver qué sucede en el eje de las X y en el eje de las Y, en cada uno de los casos. Bien, vamos a ver en el eje de las X. La cantidad de movimiento antes del suceso, m por v es genéricamente p, ¿verdad? Será igual que la cantidad de movimiento después del suceso, del choque. En el eje X, antes, las masas son iguales, será la masa por la velocidad que traía
la primera bola, 6 metros por segundo, ¿vale? Más la masa de la segunda bola por la velocidad que traía, que era 0. Y después, pues después tendremos la primera bola, que está en morado, masa por la componente x de la velocidad, que es 2. Más la masa de la bola que está en verde por una componente x que no sabemos cuál será. V sub x. Con esto podemos calcular ya la componente v sub x. Tendríamos 6m igual a 2m más la masa por la velocidad x. Se nos van las masas que están en los tres casos. 6 menos 2 igual a 4 será la componente x de la velocidad después del choque. ¿Vale? Ya conocemos la x, que va a ser 4. Y ahora vamos a trabajar con el eje Y. En el eje Y, pues lo mismo. Cantidad de movimiento antes y después. Antes, la masa por la velocidad de la primera. No tiene componente Y, por tanto, 0. Más la masa de la bola verde por su velocidad, que es 0 también. Igual a la masa de la bola morada con su componente, que es 3, la componente Y, más la masa de la bola verde, por su velocidad. Despejaríamos, entonces, y diríamos 3m igual a v sub i por m, más v sub i por m igual a 0. Más, y por tanto, 3m es igual a, o menos 3m es igual a v sub i por m. Se van las masas y la velocidad i me sale menos 3. Me sale perfectamente porque como va hacia abajo, pues la componente va a ser negativa, que es la dirección del eje de las síes. Por tanto, resumiendo, ¿cuál es la velocidad que me piden? La velocidad que me piden es 4i menos 3j. Y esta es la respuesta que tengo que dar en unidades del sistema internacional, o metros por segundo. Bien, vamos a por otro que también forma un ángulo, pero un pelín más complejo, ¿vale? Es un ejercicio en su planteamiento inicial, igual que el otro, porque son dos bolas de billar que chocan, una está en reposo, pero ahora nos dan el ángulo de la primera, en vez de sus componentes vectoriales, y nos piden no solamente la velocidad de la segunda, sino la dirección que forma, es decir, su ángulo. Pues vamos a aplicar también el principio de conservación de la cantidad de movimiento. La cantidad de movimiento final tiene que ser igual que la suma de las masas por las velocidades iniciales. Es decir, antes y después del choque se debe cumplir el principio de conservación de la cantidad de movimiento. Pero lo vamos a hacer por ejes, igual que antes. Entonces, en el eje X, antes del choque, de nuevo, vamos a poner bien las cosas porque aquí le correspondería inicial y final. Entonces, antes, la masa son iguales. Si fueran diferentes, pues las pondríamos, Son iguales, por eso no nos la dan, porque se van a ir. Masa de la primera por la velocidad de la primera, que está enteramente en el eje X. Más la masa de la segunda por su velocidad. Igual a la cantidad de movimiento después. Que será
la masa de la primera por, nos venimos aquí, en el eje X. Y en el eje X, la velocidad es 3 por el coseno de 45. ¿Vale? Mientras que la segunda será v por coseno de alfa. No sabemos cuál es. La masa sí es la misma, pero no sabemos cuál es el ángulo. En el eje Y, antes del choque, la velocidad es 0 en el sentido Y, porque viene hacia el eje X, y la otra también es 0. Y después será la masa por, como vemos, 3 por el seno de 45. Esta es la componente de la velocidad de la primera bola, roja. Y la otra será la masa por la velocidad seno de alfa, que es negativa. Y ahora lo que tenemos que hacer es desarrollar esto, porque tenemos dos ecuaciones y dos incógnitas. Tenemos como incógnita alfa y v. Vamos a desarrollarlo. Cambiamos de color para orientarnos mejor. Y entonces diríamos, las masas se me van, en el primer caso, y diríamos 6 igual a 3 por el coseno de 45 más v coseno de alfa. Y 0, ¿verdad? Se van las masas también, igual a 3 seno de 45 menos v seno de alfa. Y ahora se trata de resolver este sistema de ecuaciones. Bueno, lo podemos resolver con un cambio de variable, con una ecuación trigonométrica. Podemos también dividir una expresión entre la otra. En fin, cada uno aquí ya se desenvuelve, pero viene muy bien y es bastante recurrente la forma de trabajo, hacer lo siguiente. Ponemos v seno de alfa, lo pasamos a la izquierda y sería 3 por el seno de 45. Y debajo ponemos ya v coseno de alfa y lo despejamos como 6 menos 3 por el coseno de 45. Cuando dividamos ahora la primera expresión entre la segunda, se nos va a ir v y nos va a quedar tangente de alfa. Vamos a trabajar esto. Bueno, pues seguimos desarrollando este sistema de ecuaciones que hemos dejado aquí para guiarnos mejor. Y sería v seno de alfa igual a 3 por seno de 45, pero dividimos v seno de alfa entre v coseno de alfa. Y 6 menos 3 coseno de 45. V y v se me va, me quedará tangente de alfa. Ya digo, es una forma de resolverlo. Podéis elegir otra con un cambio de variable, en fin. Como queráis. 3 por el seno de 45 son 2,12. Y la otra operación son 3,88. Lo cual nos da un valor de tangente de alfa, redondeando, de 0,55. Alfa será el arco cuya tangente es 0,55, que son 28,65 grados. Tal como están dibujados, lógicamente, pues sería negativo, ¿verdad? Sería menos 28,65 grados. Y para despejar la velocidad, ponemos otro color. Y bueno, pues de la primera expresión, por ejemplo, ¿verdad? De aquí, por ejemplo. La velocidad será igual a 3 por el seno de 45 entre el seno de alfa, que resulta ser 28,65. Y esto nos da un valor de 4,42 metros por segundo. Por último, vamos a hablar de un tipo de colisión, de choque, que se denomina inelástico. En este caso, parte de la energía inicial, de la energía cinética inicial que traen los móviles, se utiliza en la deformación de uno de los dos,
o de los dos. Entre el choque elástico e inelástico existe toda una gama, se llama choques parcialmente elásticos. Hay que utilizar un coeficiente llamado coeficiente de restitución, pero esto no procede estudiarlo en bachillerato, en estos planes de estudio que tenemos. Entonces, en el choque inelástico, como digo, se produce una colisión, pero después los cuerpos quedan deformados y quedan pegados. Es decir, no hay una interconversión de velocidades, sino que hay una deformación y los cuerpos, al estar deformados, quedan pegados. Pues digamos, por ejemplo, el choque de una bola de acero con una de plastilina o un accidente de coche. En este caso, antes del choque, la cantidad de movimiento será la masa por la velocidad inicial de cada una de las dos bolas, de cada uno de los dos cuerpos. Las masas pueden ser iguales o distintas. Y después del choque también se conserva la cantidad de movimiento, pero los dos cuerpos quedan unidos. Entonces hay una velocidad final que tendremos que deducir. Hablamos de choque entre cuerpos, por ejemplo, entre coches. Hablamos también del péndulo balístico, una bala que se dispara para saber su velocidad inicial o su alcance y queda incrustada dentro de un bloque y ambos continúan moviéndose juntos. Vamos a ver estos dos ejemplos en concreto. En el primero de ellos hay una bala que se queda incrustada dentro de un bloque de madera y en el segundo un choque entre dos vehículos que quedan deformados y continúan moviéndose juntos. Hablamos de un choque, en este caso inelástico, porque las partículas no rebotan, no intercambian sus velocidades, sino que la bala queda incrustada dentro del bloque, es decir, hay una deformación, hay una transformación de la energía inicial y cinética en deformar la masa del bloque, en deformar el bloque. Entonces vamos a aplicar el principio de conservación de la cantidad de movimiento. Antes del choque tendríamos la masa de la bala por la velocidad de la bala más la masa del bloque por la velocidad del bloque. Con los datos que nos dan, y pasándolo al sistema internacional, sería 0,05 por la velocidad de la bala, que es la que me piden, más la masa del bloque por 0. Después del choque, tendríamos que el conjunto de las dos masas, es decir, la bala y el bloque, se mueven a una velocidad total que, como sabemos, es 10 metros por segundo. Es decir, sería 0,05 más 500 gramos, que es 0,5, con una velocidad de 10 metros por segundo. Vamos a igualar esa cantidad de movimiento inicial y final y el problema estará resuelto. Entonces tendremos que 0,05 por la velocidad de la bala es igual a 0,55 por 10. De aquí podremos despejar la velocidad de la bala como 0,55 por 10 dividido entre 0,05, lo cual nos da una velocidad de 110 metros por segundo. Es una colisión inelástica porque ha habido una deformación, pero a diferencia del ejemplo anterior, ahora el movimiento resultante forma un cierto ángulo, por tanto va a haber una componente X y va a haber una componente Y. Y tendremos que aplicar el principio de conservación de cantidad de movimiento en cada uno de los ejes. Entonces, en el eje X, la cantidad de movimiento antes del choque sería la masa del camión
por la velocidad del camión. Velocidad del camión que tenemos que pasar primero a metros por segundo. Los 50 son 13,89 por 13,89. Estamos en el eje X porque toda la velocidad inicial está en el sentido de las X, más la masa del coche por la velocidad del coche en el sentido del eje de las X. Como vemos, toda la velocidad inicial del coche está en el eje Y, por tanto, no hay velocidad en el eje X. Esta cantidad de movimiento tiene que ser igual a la cantidad de movimiento después del choque, que sería la suma de la masa de los dos, porque se están moviendo juntos. Los dos juntos se mueven, ¿verdad? Vemos aquí. Por la velocidad en el eje de las X. Esta velocidad en el eje de las X resulta ser v coseno de alfa. Por v por el coseno de alfa. En el eje de las Y, la cantidad de movimiento que existe antes sería la masa del camión por la velocidad del camión en el eje de las Y. Como venía hacia la derecha, en sentido este, no hay velocidad en el eje de las Y. Por tanto es 0. Pero sí el coche, que venía a 60 km por hora. 60 km por hora, cuando lo pasamos a metros por segundo, resulta ser 16,67. Y esta cantidad de movimiento tiene que ser igual a la cantidad de movimiento después del choque. Después del choque, esa cantidad de movimiento sería la suma de las dos masas por la velocidad I, que es v por el seno de alfa. Y a continuación vamos a trabajar con estas dos ecuaciones que hemos obtenido fruto de aplicar el principio de conservación de la cantidad de movimiento en el eje X y en el eje Y. Del eje X tenemos entonces que 20.000 por 13,89 es igual a 23.500, la suma ya de los dos, por v por el coseno de alfa. Y del eje Y tenemos que 3.500, la masa del coche por su velocidad, es igual a 23.500, la suma de la masa de los dos, por v y por el seno de alfa. Y ahora se trata de resolver este sistema de ecuaciones, como hemos hecho en el ejercicio anterior. Recomiendo, como he puesto antes, que dividamos una expresión entre la otra. Y entonces vamos a dividir la expresión 1 entre la expresión 2, para que nos resulte tangente de alfa. Sería entonces 20.000 por 13,89 dividido entre 3.500 por 16,67 igual a 23.500 v seno de alfa dividido entre 23.500 v coseno de alfa. Se nos van las masas, se nos va la velocidad y esto lo que nos queda es tangente de alfa. Por tanto, la tangente de alfa sería
20.000 por 13,89 dividido entre 3.500 por 16,67. Esto nos da un valor de 4,76 y alfa será el arco cuya tangente vale 4,76. Y esto da un valor de 78,14 grados, con lo cual, en un hipotético accidente, pues estudiando el ángulo que resulta, es decir, la dirección, las marcas que dejan los neumáticos, etcétera, pues podemos sacar con qué velocidad venía cada uno de ellos y si alguno se ha saltado un límite de velocidad, es decir, se pueden reconstruir accidentes de circulación. Una vez que tenemos el ángulo, que hemos dicho que era 78,14, pues podemos sacar la velocidad de cualquiera de las expresiones. Yo he elegido esta, pero lo mismo da la de arriba, ¿vale? Entonces, la velocidad sería 3.500 por 16,67 dividido entre 23.500 por el seno de 78,14. Esto nos da una velocidad de 2,54 metros por segundo. Como en otros ejercicios, con el dato en sistema internacional está perfectamente resuelto. Solo por darnos una idea, ¿verdad?, de cómo ha sido el choque, pues fijaos que aunque las velocidades no eran muy elevadas, pero dentro de una ciudad sí que lo son, pues la velocidad resulta ser, al multiplicar por 3,6, de 9 km por hora, que no está nada mal para estar dos vehículos, ¿verdad?, engarzados después de un choque. Bastante realista las cifras.